Buen día tengan todos ustedes. En esta ocasión venimos a presentarles nuestro video para el tema Interacción microorganismo hospedero. Espero disfruten nuestro trabajo. Todo esto lo realizamos dentro de la materia de microbiología, a cargo del profesor, el doctor en ciencias Balam Ruiz Ruiz, dentro del eje temático número 7, Interacción microorganismo hospedero, centrándonos en el tema que lleva el mismo nombre. Nosotros somos el equipo número 1, el cual se encuentra conformado por Rocío Celis, José Hernández, Daniel Valdés, Diego Valencia y su servidor Yair Ceseña. A manera de introducción debemos de tomar en cuenta lo siguiente. La comprensión que se tiene entre la interacción de un microorganismo con su huésped es esencial para la prevención y control eficaz de la mayoría de los procesos infecciosos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se puede destacar precisamente cómo se da la interacción microorganismo-huésped, puede descubrirse mucha información que va a poder prevenir muchos sucesos futuros con respecto a esta interacción. Por ejemplo, puede ser que se evite que la infección se siga propagando en el organismo. También evitar que se desarrolle una enfermedad en un futuro o buscar un tratamiento para evitar la infección. A continuación pasaré a hablarles sobre la teoría de la respuesta a daño de la patogenia microbiana, la cual fue propuesta en 2003 por Casadevall y Pirovsky. Esta teoría se encuentra basada en tres principios fundamentales. El primero de ellos es que la patogenia microbiana es el resultado de la interacción que existe entre un microorganismo y un hospedero. El siguiente punto en que se basa esta teoría es que el resultado patológico en el hospedador, a partir de esa interacción microorganismo-huésped, será determinado por la cantidad de daño que el huésped reciba. Esto se refiere a que cuan mayor sea el daño generado por el microorganismo, mayores serán las consecuencias en nuestro huésped. Como tercer y último punto en que se basa esta teoría, tenemos la forma en cómo se genera el daño en el hospedador. Esto puede ser a partir de dos formas diferentes. La primera de ellas es factores microbianos, como por ejemplo la cantidad de proteínas que tenga el microorganismo, la manera en cómo éste ingresa al hospedador o la forma en cómo el microorganismo se reproduce. El segundo punto es respuesta inmune del hospedador. Esto puede depender mucho del tipo de huésped en que se esté ingresando el microorganismo. Si el huésped cuenta con un sistema inmunitario deprimido, va a generar que el microorganismo pueda desarrollarse con facilidad dentro de este. De lo contrario, si el huésped cuenta con un sistema inmune normal, en buenas condiciones, el microorganismo va a tener problemas en desarrollarse y por lo tanto no se generaría una infección ni enfermedad. El parasitismo ha existido desde hace millones de años. Evidencia científica arroja que los parásitos iniciaron siendo organismos de vida libre, los cuales realizaron un contacto sistemático con un hospedador, generando así una perfecta convivencia. El parasitismo, como sabemos y como hemos escuchado, es la interacción entre dos protagonistas, un parásito y un huésped, los cuales realizan y desempeñan funciones activas y fundamentales para su desarrollo. La interacción parásito-huésped puede variar y todo va a depender del tipo de parásito que se esté tratando. En la actualidad se conoce que el parásito depende fundamentalmente de su huésped, ya que es a partir de este que puede realizar acciones de tipo metabólico y evolutivo. Además, se sabe que en esta interacción se puede generar un contacto biológico y un intercambio macromolecular que van a generar que el parásito pueda sobrevivir y pueda continuar desarrollándose. Sin embargo, muchas veces esta interacción puede traer consecuencias dañinas para el huésped, ya que pueden suceder tres puntos diferentes. Primeramente, acciones patógenas. Esto indica que si el parásito es de tipo patógeno, va a generar que en el hospedador se genere una infección si el parásito continúa desarrollándose, y a la larga una enfermedad con consecuencias posiblemente dañinas. Otro aspecto importante a destacar es que se va a generar un desequilibrio en el proceso homeostático del huésped.
Esto indica que conforme el parásito continúe procreándose dentro del hospedador, la homeostasis no va a poder llevarse a cabo, ya que el organismo no va a poder regresar a un estado basal, a un estado sano de él mismo por la misma infección. Finalmente, y la más importante a destacar, es que también se tendrá un desequilibrio en el sistema inmune del hospedador. Esto se debe a que el sistema inmune se va a enfocar en eliminar ese parásito que se encuentra en el huésped, generando que no pueda mantenerse estable. Como ya mencioné con anterioridad, los parásitos van a depender fundamentalmente de expresiones génicas de su hospedador. Esto a su vez que ellos mismos pierden sus propios mecanismos, por lo tanto, también van a depender fundamentalmente de los mecanismos de acción que tenga la célula a la cual estén infectando. Esto genera que por convergencias adaptativas o por otros mecanismos, la información del parásito se asimile demasiado a la información del huésped en el cual se encuentre. Esto genera que el sistema inmune del hospedador batalle en poder eliminar a estos parásitos. Ahora bien, desde el punto de vista inmunológico, el parasitismo podrá considerarse como exitoso si el parásito se integra en el huésped y éste no lo reconoce como extraño. Avanzando con el tema, como he mencionado mucho la palabra huésped, no está de más que digamos su definición. Huésped se puede considerar todo aquel organismo que puede ser infectado. Un ejemplo muy claro somos nosotros los seres humanos. Los huéspedes se pueden clasificar en 4 diferentes categorías, las cuales mencionaré a continuación. Primeramente tenemos el huésped accidental. Este es todo aquel individuo que no está involucrado en el ciclo natural del parásito. El siguiente tipo de huésped es el definitivo. Como su nombre lo indica, este es el individuo que va a generar que el parásito pueda alcanzar su madurez sexual y por lo tanto poder reproducirse. A continuación tenemos el huésped intermediario. Este es esencial para el desarrollo del parásito. Sin embargo, solo funcionará como un ambiente temporal. Finalmente tenemos el huésped de transferencia. Este sirve como vehículo para que el parásito pueda llegar a su huésped definitivo. Un ejemplo de esto puede ser el mosquito en el caso del dengue. El siguiente concepto, que también hemos estado mencionando mucho, es parásito. Este se define como todo aquel microorganismo que puede generar un daño a cierto huésped. El siguiente término que vamos a discutir es relación simbiótica. Literalmente, la palabra simbiosis quiere decir vivir juntos. Por lo tanto, esta es una interacción que se realiza entre dos organismos. La cuestión es que no se tendrá en cuenta el resultado final, ya que este puede ser beneficioso o perjudicial para alguno de ellos. Existen 3 tipos de relaciones simbióticas, las cuales explicaremos a continuación. El primer tipo de simbiosis es la interacción comensal o comensalismo. Un ejemplo de ello es la especie humana con el Staphylococcus epidermis. El siguiente tipo de relación simbiótica es la interacción mutualista o mutualismo. Un ejemplo de ello puede ser la especie humana y la microbiota bacteriana presente en nuestro sistema digestivo, específicamente el intestino delgado. Finalmente, el último tipo de relación simbiótica es la interacción parasitaria o parasitismo. Un ejemplo muy claro es la especie humana con la Streptococcus mutans. Dentro de la relación huésped-parásito, como hemos estado comentando, si un simbionte vive o daña a un organismo a expensas de este, se le va a denominar organismo parasitario, y a la relación que mantienen parasitismo, que fue la que explicamos con anterioridad. En este tipo de relaciones, el huésped puede considerarse como un microambiente, ya que va a proteger y mantener buenas condiciones para que el parásito pueda crecer y multiplicarse dentro de este mismo huésped. Dentro de esta relación parásito-huésped
podemos destacar que el parásito será el más pequeño de entre ambos y va a depender metabólicamente del huésped para poder sobrevivir. Ejemplo de parásitos pueden ser virus, bacterias, hongos, plantas y algunos animales. Dentro del parasitismo podemos destacar dos diferentes tipos. El primero de ellos es que cuando el parásito vive en la superficie del huésped, se le denomina ectoparásito. Mientras que si el parásito vive en el interior del huésped, se le va a denominar endoparásito. Retomando un poco los tipos de huéspedes que habíamos visto, vamos a volver a mencionar algunos de estos, ya que es importante tenerlos en cuenta en esta parte de la presentación. Primeramente tenemos el huésped final o definitivo, el cual habíamos dicho que es el lugar donde el parásito puede alcanzar su madurez sexual y reproducirse. El huésped intermediario habíamos mencionado que es aquel huésped que funciona de ambiente temporal para el parásito, pero también podemos destacar que es esencial para algunas etapas del desarrollo del parásito, mas sin embargo no para todas. Continuando tenemos el huésped de transferencia. Este habíamos mencionado que no va a ser necesario para completar el ciclo de vida vital del parásito. Sin embargo, funciona como vehículo para que éste pueda llegar al huésped final. Finalmente tenemos el huésped reservorio. Este vendría siendo el huésped infectado por un parásito que puede afectar también a los seres humanos. Como sabemos, un patógeno es todo el organismo o agente parásito que produce una enfermedad de un tipo. Su capacidad para producir enfermedad se denomina patogenicidad. Este patógeno se clasifica en dos tipos, en el primario y en el oportunista. Como sabemos, el patógeno primario es cualquier organismo que causa alguna enfermedad en un huésped sano por alguna interacción directa. Y por el contrario, el patógeno oportunista es un organismo que puede tener vida independiente o formar parte de la microbiota normal del huésped, pero que también puede adoptar un papel patogénico bajo ciertas circunstancias tales como cuando el sistema inmunitario está comprometido. A veces un organismo infeccioso puede entrar en un estado latente en el que ni se multiplica ni tampoco se disemina, y tampoco el huésped manifiesta ningún síntoma de enfermedad. Esta latencia puede ser intermitente o inactiva. Un ejemplo de esta puede ser el virus del herpes, ya que causa pues el herpes labial. Después de una infección inicial, los síntomas van disminuyendo. Sin embargo, el virus permanece en el tejido nervioso local, así pudiendo activarse semanas o años después por diversos factores, como el estrés o la luz solar. También durante la latencia inactiva, el organismo persiste, pero permanece inactivo durante largos periodos de tiempo. Normalmente vienen siendo años. Por ejemplo, el virus de la varicela. Los diccionarios médicos de la patología es la ciencia médica y la práctica de la especialidad concerniente a todos los aspectos de la enfermedad, pero especialmente con la naturaleza esencial, las causas y desarrollo de las condiciones anormales, así como los cambios estructurales y funcionales que resultan del proceso de la enfermedad. El término patología puede servir a su vez para señalar alguna enfermedad. Como sabemos, la infección. Los organismos parásitos dependen de sus huéspedes. La relación simbiótica entre el huésped y el parásito de este tipo dinámico. Cuando el parásito crece y se multiplica dentro de su huésped, se dice que éste tiene una infección. La naturaleza de una infección puede variar ampliamente en relación con la gravedad, la localización y el número de organismos que participan en el proceso. Una infección puede tener o no como resultado una enfermedad. Una enfermedad infecciosa pues es cualquier enfermedad de la salud por la parte o la totalidad del huésped no es capaz de realizar ninguna de sus funciones normales debido a la presencia de un organismo parásito o sus productos. Su término se refiere al grado o la intensidad de la patogenicidad. Esta está determinada por tres características del agente patógeno: la invasividad, la infectividad y el potencial patogénico.
Es la capacidad del organismo para extenderse hacia tejidos adyacentes u otros. La infectividad es la capacidad del organismo para establecer un punto local de infección. El potencial patogénico indica el grado de daño producido por el agente patógeno. Un aspecto principal del potencial patogénico es la toxigenicidad, pues es decir, la capacidad de un agente patógeno para producir toxinas, sustancias químicas que lesionan al huésped. La enfermedad, según la OMS, la definición de la enfermedad pues viene siendo la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general pues conocidas, manifestadas por síntomas o signos característicos y cuya evolución es más o menos pues previsible. Pero lo que está claro es que la enfermedad es una parte más de la salud y de la vida en general. También es imposible evitar las enfermedades dentro del proceso biológico como parte natural de la interacción del individuo con el mundo que lo rodea, tanto a nivel ambiental como en el contacto con otros seres humanos, animales y materias en general. El concepto de enfermedad es tan amplio que como la propia vida, así que vamos a ver pues otras definiciones de enfermedad para aclarar, para abarcar más el tema. Como sabemos, la enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya algún deterioro de la salud del organismo humano. Todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan el medio interno, incluso cuando la causa se desconoce. Casi siempre se puede explicar las enfermedades en términos de los procesos fisiológicos o mentales que se alteran. También hay que destacar que una enfermedad puede producirse por causas diferentes a la producción de toxinas. A veces un huésped introducirá respuestas inmunitarias exageradas, que viene siendo la inmunopatología, para después de una segunda exposición o exposición crónica a un antígeno microbiano. Estas reacciones de la hipersensibilidad dañan al huésped aunque el agente patógeno no produzca alguna toxina. Hablando un poco sobre las respuestas autoinmunitarias, podemos definirlas con un ejemplo. En este, un agente viral, un patógeno, un agente infeccioso, puede estimular al sistema inmunitario para que éste ataque los tejidos del huésped, porque éste transporta antígenos recordables al mismo huésped. Este fenómeno es conocido como mimetismo molecular. Ahora bien, conociendo esto, podemos hablar sobre los mecanismos de patogenicidad que existen. Estos son procesos fundamentales en la infección viral, es decir, la expresión del ciclo de replicación en una célula huésped. Estas son 8 etapas que deben tener lugar para realizar un proceso de infección relacionado con el virus. Estas son introducirse un huésped, contactar e introducirse en células susceptibles, replicarse dentro de las células, propagarse a las células adyacentes, producir daño celular, inducir la respuesta inmune en el huésped, ser eliminados del cuerpo del huésped, pero establecer una infección persistente, o si no, matar al huésped en algunos casos, y finalmente ser devueltos al ambiente para su propagación. Más adelante veremos esto a detalle. Ahora desglosaremos estas etapas. Iniciaremos con la entrada, el contacto y la replicación primaria del agente infeccioso. La primera etapa en el proceso de infección se trata de la unión y entrada del virus al huésped susceptible y a sus células. Esta entrada se puede realizar a través de alguna superficie del cuerpo, es decir, la piel, el sistema respiratorio, el gastrointestinal, el urogenital o la conjuntiva del ojo. Así es como encontramos la mayoría de las infecciones, puesto que, dando un ejemplo muy reciente, el COVID-19 entra por las vías respiratorias principalmente. Otros virus pueden entrar al huésped a través de pinchazos con aguja, transfusiones de sangre, trasplantes de órganos o por insectos vectores, es decir, organismos que transmiten el patógeno de un huésped a otro, como vendría siendo el virus del dengue, del zika o del chikungunya, que se transmiten por un mosquito. Algunos virus se replican en el sitio de entrada, causando la enfermedad en el mismo, como las infecciones respiratorias y las gastrointestinales, y no se propagan a través del cuerpo. Sin embargo, otros pueden propagarse a diferentes sitios durante el sitio de entrada y replicarse a otros. Por ejemplo, los enterovirus entran a través del tracto gastrointestinal y pueden producir enfermedades en el sistema nervioso central. Ahora hablaremos sobre la propagación del virus y el tropismo celular. Los mecanismos de propagación de un virus varían, pero las rutas más comunes son el torrente sanguíneo y el sistema linfático.
La presencia de virus en la sangre se denomina viremia y en algunos casos la propagación puede ser a través de los nervios, como en el virus de la rabia, el virus del herpes simple y la varicela zóster. Los virus a su vez presentan una especificidad celular, tisular y de órgano. Estas especificidades se denominan tropismos, que significa vuelta, viene del tropo, que es griego. Un tropismo para un virus específico normalmente refleja su presencia en receptores específicos en la superficie de la célula eucariota huésped para ese virus. Al hablar sobre destrucción de células infectadas por virus en un tejido diana y una alteración fisiológica en el huésped, podemos hablar de la responsabilidad de la enfermedad viral y de las dolencias clínicas. Y aquí es cuando entramos a hablar sobre daño celular y enfermedades clínicas, como ya se mencionó. Algunos tejidos, como el epitelio intestinal, pueden regenerarse rápidamente después de un ataque viral y resistir daños extensos. ¿Cómo se puede observar cuando tenemos una infección intestinal? Duramos 1 o 2 días enfermos y después de eso nos recuperamos y todo bien después. Sin embargo, en otros tejidos, como en el sistema nervioso, no hay una capacidad para regenerarse y nunca se puede recuperar la función normal una vez que el daño se ha producido. Los efectos potenciales de estos virus sobre células huésped individuales son resultados de una compleja serie de sucesos. Generalmente, hablamos de la existencia de 4 patrones en una infección viral. En el primero de ellos, ocurre una infección lítica en la cual el virus se multiplica, mata a la célula huésped inmediatamente y se liberan nuevos virus. Después, tenemos que en infecciones virales persistentes, el virus habita en la célula huésped y libera un pequeño número de viriones sobre un largo periodo de tiempo. Esto causa un daño pequeño en la célula huésped. Mientras tanto, en las infecciones latentes, los virus residen en la célula, pero no producen viriones. En algún momento posterior, el virus podría ser activado y producir una infección lítica. Por su parte, el 4 patrón se refiere a que algunos virus pueden transformar la célula huésped en una célula cancerosa que se convierte en el punto focal de un tumor, iniciando con una infección de células cancerosas de células dañadas que conocemos comúnmente como cáncer, que puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo. Cuando hablamos del restablecimiento de la infección, hablamos de que el huésped puede sucumbir o recuperarse de la infección viral, es decir, podría llegar a morir o podría recuperarse totalmente. Estos mecanismos de recuperación implican mecanismos de defensa no específicos, a su vez inmunidad humoral y celular. La importancia de estos es relativa, ya que estos factores varían según el virus y según la enfermedad. No es lo mismo recuperarse de una simple gripa a recuperarse de una infección estomacal. Si bien ambos pueden estar causados por factores virales, no siempre son iguales. Finalmente, llegamos a la liberación del virus. Esta última etapa consta en la devolución del virus al ambiente. Esto es necesario para mantener una fuente de virus en una población de huéspedes. La liberación a menudo ocurre desde la misma superficie del cuerpo utilizada para la entrada. Durante este periodo, un huésped infectado es infeccioso y puede propagar el virus. Retomando el ejemplo de la pandemia, actualmente, mediante un estornudo por microgotas de saliva o de mucosa nasal, podemos propagar esta enfermedad o podemos contagiarnos. En algunas infecciones virales, tales como la infección de la rabia, los hombres son los huéspedes finales. Esto significa que no se produce una liberación del virus. Ahora yo les hablaré sobre la patogénesis de la enfermedad bacteriana. Las etapas para la infección por bacterias patógenas son varias, y estas incluyen el mantenimiento de un reservorio, que es un lugar para vivir antes y después de causar una infección. Todas las bacterias patógenas deben tener al menos un reservorio, y este puede ser el más común para los patógenos humanos, el hombre, los animales y el medio ambiente, y dado que la fuente o el reservorio del patógeno es parte del ciclo de la enfermedad infecciosa. Después sigue el que una bacteria infecciosa sea transportada a un huésped del cual ésta puede infectar. Una característica esencial en el desarrollo de una enfermedad infecciosa es el transporte inicial de una bacteria que es patógena hacia el huésped la cual desea infectar. La vía más clara por la cual esta puede ocurrir debe ser por contacto directo. Esto puede ser debido a tos, un estornudo o algún contacto corporal. Las bacterias se transmiten también indirectamente por diversas vías. Los huéspedes infectados pueden eliminar bacterias al ambiente que les rodea. Una vez allí, las bacterias pueden depositarse en diversas superficies, donde éstas pueden quedar suspendidas en el aire o transmitirse más tarde indirectamente a otro huésped sano. La tierra, el agua y el alimento son vehículos indirectos que albergan y transmiten muchas bacterias a los huéspedes.
y los vectores y los formites, que son objetos inanimados que albergan y transmiten agentes patógenos, participan también en la diseminación de muchas bacterias. Continuamos con el adherirse, colonizar o invadir un huésped. Después de que un agente patógeno es transmitido a un huésped apropiado, la bacteria debe adherirse y colonizar las células y los tejidos de este huésped para cumplir su función reproductiva y poder sobrevivir. Entonces podríamos decir que en este sentido, la colonización significa el establecimiento de un lugar de multiplicación microbiana sobre o dentro del huésped. Esto no produce necesariamente una invasión o lesión tisular. La colonización depende totalmente de la capacidad de la bacteria para competir con éxito con la microbiota normal del huésped por los nutrientes esenciales de este. Las estructuras especializadas que permiten a la bacteria competir por lugares de adhesión a superficies también son necesarias para la colonización de esta bacteria. Las bacterias patógenas y otras muchas no patógenas se adhieren con un grado elevado de especificidad a determinados tejidos. Los factores de adhesión, también denominados adhesinas, son una causa de esta especificidad de la bacteria. Las adhesinas son unas moléculas o estructuras especializadas que se localizan sobre la superficie de las células bacterianas y que se unen a unos receptores complementarios en la superficie de la célula hospedadora. Las bacterias tienen una gran forma de sobrevivir dentro de sus huéspedes, como lo es la entrada en las células y tejidos hospedadores, que es una estrategia especializada que emplean muchas bacterias para poder sobrevivir y multiplicarse dentro de su huésped. Los organismos patógenos, que a menudo viven dentro del huésped, penetran activamente el epitelio de este, después de fijarse a la superficie epitelial, y esto se realiza gracias a la producción de sustancias líticas que alteran el tejido del hospedador. Esto que acabo de mencionar ocurre en varias maneras. La número 1 es que ataca la sustancia fundamental y las membranas basales de los tegumentos y de las láminas intestinales. Y la número 2 es que degrada los complejos de hidratos de carbono, de proteínas entre células o sobre la superficie celular, y esta también es llamada glicocálisis. El tercer proceso por el cual esto se logra es alterando la superficie celular. A veces una bacteria puede penetrar la superficie epitelial por algunos mecanismos pasivos no relacionados con la bacteria. Algunos ejemplos de los mecanismos pasivos de los cuales la bacteria toma ventaja son pequeñas grietas, lesiones o úlceras en una mucosa, lo cual le permite la entrada inicial al huésped, heridas, abrasiones o quemaduras en la superficie de la piel, vectores artrópodos que causan heridas pequeñas mientras se alimentan, lesión tisular causada por otros organismos y mecanismos eucarióticos de internalización, como es la endocitosis y la fagocitosis. Una vez dentro de la membrana de la mucosa, la bacteria patógena puede penetrar tejidos más profundos y continuar diseminándose por el cuerpo del huésped. Una forma de conseguir esto es mediante la elaboración de productos específicos o enzimas que promueven su expansión. Estos productos son factores de virulencia, y las bacterias pueden penetrar en los pequeños capilares linfáticos terminales que rodean las células epiteliales. Después, la bacteria continúa con el proceso de multiplicarse hasta completar su ciclo de vida sobre o en el huésped o en sus células. Para que una bacteria patógena tenga un éxito en el crecimiento y su multiplicación, debe encontrar un ambiente apropiado que tenga los nutrientes, el pH, temperatura, potencial redox en el huésped. Las zonas del cuerpo del hospedador que ofrezcan las mejores condiciones albergarán al agente patógeno, permitirán su crecimiento y multiplicación para causar una infección bacteriana. Algunas bacterias invaden células específicas donde crecen y se multiplican, y muchos de estos patógenos intracelulares han desarrollado unos mecanismos de captación de nutrientes tan elaborados que dependen totalmente de las células hospedadoras. Finalmente, algunas bacterias pueden crecer y multiplicarse activamente en el plasma sanguíneo, y la presencia de bacterias viables en la sangre se denomina bacteremia. Uno de los principales objetivos del microorganismo que está dentro de un huésped es el lograr mantenerse vivo lo suficiente para poder crecer y reproducirse. ¿Cómo va a lograr esto? Una de las maneras puede ser evadiendo los mecanismos de defensa de este huésped. Por ejemplo, un humano. Trata el microorganismo de evadir el sistema inmune de este humano para poder seguir vivo y crecer y posteriormente reproducirse. Otra manera en la que el microorganismo se ayuda para realizar esto es poseer la capacidad de lesionar a este huésped.
y hace que su sistema inmune o su sistema respiratorio, por ejemplo, no funcione de manera adecuada y esta no se pueda. El último determinante de una bacteria patógena con éxito es su habilidad para lograr abandonar el huésped en el que se encuentre y lograr entrar a uno nuevo o a un reservorio. A menos que la bacteria haya conseguido escapar con éxito, muchas veces este ciclo infeccioso se ve cortado debido a mecanismos del mismo huésped, como pueden ser el sistema inmune. Otro mecanismo que puede utilizar la bacteria para escapar es a partir de mecanismos pasivos de escape. El escape pasivo ocurre cuando el patógeno o su progenie salen del huésped a través de las heces, orina, aerosoles, salivas o células descamativas. Dentro de la regulación de la virulencia de una bacteria están ciertos mecanismos o factores que afectan a la bacteria. Algunas de estas están adaptadas para poder crecer tanto dentro como fuera de un huésped. Al salir de un huésped hacia el aire libre, entran en un proceso adaptativo que incluye diversos complejos mecanismos de transducción de señal que hacen que se regulen genes que probablemente antes no estaban siendo reproducidos en la célula o replicados, mejor dicho, para que ésta obtenga una virulencia a la medida del ambiente en el que se desarrolla. Un ejemplo de estos factores de virulencia puede presentarse cuando la bacteria está siendo infectada por un fago. También diversos factores ambientales van a afectar, como lo he dicho, a la bacteria. Ya puede ser la osmolidad, el pH, la temperatura, iones que se encuentren en el ambiente, etc. Estos van a hacer que hasta diversos factores nutritivos de la misma bacteria se vean afectados dentro de este nuevo ambiente. Dentro de las enfermedades que una bacteria o patógeno puede desarrollar en su huésped, se puede diferenciar entre dos clases, la infección y la intoxicación. Primero, la infección es una enfermedad que es causada por el mismo crecimiento del patógeno o en parte por el crecimiento del patógeno y la multiplicación de este, y provocan un cambio en los tejidos del huésped. Las toxinas son las sustancias que son producidas gracias al metabolismo del patógeno, que aunque el patógeno ya no se encuentre dentro del huésped, puede seguir teniendo una afección hacia este mismo huésped. Es por esto que es la diferencia entre una infección y una intoxicación. Cuando la toxina puede afectar al mismo huésped, aunque ya no esté el patógeno. Esto es porque la misma sustancia es la que realiza las alteraciones a los tejidos del huésped. Bueno, esto ha sido todo. Aquí mostramos las referencias que el equipo usó para poder realizar esta presentación.